Buenos días, muchas gracias a todos. Sobre todo agradecer a la comunidad Hackon de República Dominicana el haber confiado en mí y a la Unión Europea el que hayan hecho posible que hoy esté aquí con ustedes. Por favor, si me pueden poner la presentación delante. Bueno, esta charla principalmente va enfocada sobre técnicas y procedimientos de inteligencia que pueden servir tanto a los equipos defensivos de Blue Team de las organizaciones, tanto a los equipos de Red Team encargados de intentar vulnerar cualquier tipo de organización. ¿Me podrían poner la presentación delante, por favor? Gracias. Bueno, contrainteligencia de una amenaza avanzada persistente. Todos sabemos que es una amenaza avanzada persistente, ¿no? Es un ciberataque muy sofisticado que requiere de muchos recursos y cuyo objetivo principal es tener persistencia dentro de una organización. Cuanta más, mejor. Por ello, los principales organismos que realizan este tipo de ataques son los actores Estado. ¿Por qué? Porque tienen todo el aparato de un gobierno detrás o incluso llegan a formar parte de los servicios de inteligencia de un gobierno. En esta sesión vamos a analizar una operación real de APT-28, miembros del Servicio de Inteligencia ruso, del GRU. Bueno, como bien han dicho, soy Andrés Soriano, analista de inteligencia, pertenezco a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de España. He trabajado durante más de 20 años persiguiendo el cibercrimen y desarrollando metodologías de infiltración en organizaciones de cibercrimen y terrorismo. Con eso, suficiente. Actualmente represento a la Unión Europea y a LAC4 también. Disclaimer. Lo que vamos a ver hoy es una operación real que se realizó en el año 2018 por el Servicio de Inteligencia británico, el MI6, y el Servicio de Inteligencia holandés. Por lo tanto, yo no voy a descubrir la rueda, pero sí vamos a ver tácticas, técnicas y procedimientos que se emplean de verdad en operaciones de contrainteligencia o en operaciones ofensivas que realizan las amenazas avanzadas persistentes, los actores Estado. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es conocer a nuestra amenaza. Hemos dicho que vamos a hablar de APT-28, actor Estado ruso. Tenemos que conocer qué es Rusia para poder enfrentarnos a Rusia. Y Rusia se caracteriza por unas cuantas cuestiones. En 1922 se constituye la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y sabemos que la KGB era el servicio de inteligencia por excelencia de la URSS. En el año 1980 se producen una serie de revueltas, movilizaciones, crisis económicas en Rusia muy fuertes y se realiza un intento de golpe de Estado. Este intento de golpe de Estado estaba patrocinado por funcionarios del gobierno y por miembros de la KGB. Había que destituir al presidente del gobierno, en esos momentos, el régimen comunista. En 1991, fruto de todas estas revueltas, cae la Unión Soviética, emerge la Federación Rusa y Boris Yeltsin accede al poder y, lógicamente, disuelve la KGB. Tras la disolución de la KGB, en el año 2000 llega al poder Vladimir Putin, un oficial de inteligencia de la KGB, accede al poder de forma sorpresiva, puesto que el primer ministro de la época renuncia al poder. Qué casualidad que renuncia al poder. A partir del año 2000, todos sabemos las políticas que ha ido implementando Putin. Potenciación de la Armada rusa, necesidad de salir al mar, influencia y presión sobre todo en las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, influencia extrema en las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, anexión a los territorios de Ucrania, todos sabemos qué está sucediendo en Ucrania, cambio de la ley electoral. En Rusia la ley electoral no dejaba que un presidente tuviera más de 8 años de gobierno en la nación, actualmente lleva desde el año 2000, por lo tanto hay que cambiar la ley para poder ser hegemónico en el poder del país. Y a partir de ahí, reestructuración de los servicios de inteligencia. Tengo que hacer nuevos servicios de inteligencia y adaptarlos a lo que yo considero que debe ser mi país. Por lo tanto, a día de hoy, servicios de inteligencia, principales servicios de inteligencia que
hay en Rusia hay 3. Sin embargo, verdaderamente hay 5, pero nos vamos a centrar en 3. El FSB, Servicio Federal de Seguridad, que se encarga de la seguridad interna de Rusia, labores de contrainteligencia, antiterrorismo, lucha contra el crimen organizado, represión política interna y externa y departamento de ciberoperaciones. Tienen departamento de ciberoperaciones. Luego tenemos el SVR, Servicio de Inteligencia Exterior, que se encarga de la inteligencia y el espionaje exterior de las fronteras rusas, ciberoperaciones y ya tiene comandos de guerra de la información, es decir, son estructuras reales dentro del servicio de inteligencia que tienen un cometido claro y conciso, guerra de la información contra todo aquel país declarado hostil a los intereses rusos, por lo tanto, cualquiera de nosotros. Y en tercero tenemos el GRU, que es en el que nos vamos a centrar. El GRU es el Departamento Central de Inteligencia. Es, digamos, en lo que se convirtió la KGB. Actualmente, muchos de los miembros de la antigua KGB pasaron a ingresar parte en el GRU, y el GRU es el Departamento Central de Inteligencia Militar. Depende del órgano militar de Rusia, depende directamente de Vladimir Putin, dan novedades directamente a la presidencia del gobierno y tienen departamento de ciberoperaciones y son los que tienen el Comando de Operaciones Especiales de Rusia. Y ahora veremos qué es el Comando de Operaciones Especiales. Por lo tanto, en definitiva, el GRU, la Unidad de Inteligencia Militar, principalmente se centra en la obtención de inteligencia militar tecnológica sobre las capacidades estratégicas de aquellos enemigos considerados enemigos a los intereses rusos, OTAN, Unión Europea, aliados, Estados Unidos y todas las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, es decir, entre ellas Ucrania. El GRU se estructura en 15 divisiones, pero nos vamos a centrar en 2. La división sexta, que es la de inteligencia electrónica y la inteligencia de señales, donde se incardina APT-28, APT-29, FANCyber, COSIBER, todas estas que conocemos, ¿no? Y la dirección octava, que son las Fuerzas de Operaciones Especiales, las SPECNAV. Y tenemos que entender que APT-28 no es solo un organismo ciber, como veremos ahora. Es decir, todo está incardinado dentro del GRU y las operaciones son en global dentro del GRU, del Servicio de Inteligencia. A partir del año 2011 se nombra nuevo director del GRU a Igor Sergun y desde este momento, desde el año 2011, el GRU comienza a realizar operaciones muy agresivas, muy hostiles, fuera del territorio ruso y todos conocemos envenenamientos de Sergei Skripal, envenenamientos por el gas Novikov, etcétera, etcétera. Es decir, operaciones muy agresivas. En definitiva, el GRU mata. Tenemos que tenerlo claro. Tenemos que conocer las reglas del juego para poder defendernos de las amenazas que pueden atacar a un país, sobre todo a nuestra seguridad nacional. De ahí la importancia que un analista de inteligencia tenga en el OPSEC. Si no tenemos un buen OPSEC, está muerto. Está muy bien hacer ejercicios de Red Team, en el que tenemos un papelito, un salvoconducto, de que si me pillan, llama a este número de teléfono que me van a salvar. Pero estos son operaciones de verdad. Estas son operaciones de las que vemos en los videojuegos. Te vas a tener que infiltrar en una organización, probablemente tenga fuerzas de seguridad armadas vigilando esa organización, probablemente el peor de tus males es que te detengan y te lleven a prisión, puesto que quizás pueda haber pena de muerte en ese estado o en esa nación donde esté realizando la acción. Por lo tanto, esto ya no es un juego de videoconsola. Esto es una operación real en la que la vida de los agentes está en juego, ¿no? Incluso la de los que defienden, porque si hay que matar para llegar a cumplir nuestro objetivo, habrá que hacerlo, ¿no? Importante, ¿qué tipo de operaciones realiza el GRU en el extranjero? Y esto es súper importante que lo entendáis. Un servicio de inteligencia realiza 2 tipos de operaciones. Operaciones legales, quiere decir que actúan bajo cobertura diplomática, por lo tanto, si los pillan, se usan los usos y costumbres del derecho internacional y del derecho de guerra. ¿Eso qué quiere decir? Que actúan como diplomáticos, si los pillan no se les puede detener, se les detiene, pero automáticamente hay que extraditarlos al país. Esto es lo que sería el salvoconducto, pero esto tiene una parte mala, es que directamente
te confirma que es que Rusia te está intentando joder. Oficiales de inteligencia rusos han ido a joder tu organización. Y luego tenemos las operaciones ilegales. Un agente ilegal es un agente que actúa bajo una cobertura en el que si te pillan, te jodes. Nadie va a ir a salvarte. A lo mejor al cabo de los años se realiza un acuerdo de extradición en el que yo intercambio cromos y te doy 5 espías de República Dominicana a cambio de que tú me des 5 espías de Rusia. Pero las operaciones ilegales sin cobertura. Tú te lo guisas, tú te lo comes. Objetivo, que no te pillen. Nadie puede saber que Rusia o que otro país está realizando esa acción. Tenemos claro ya qué es el GRU. Un servicio de inteligencia. ¿Qué son las Spetsnaz? El Grupo de Operaciones Especiales del GRU. Las Spetsnaz se caracterizan, dijimos, desde el año 2011, a ataques muy beligerantes. Desde el año 2014, las Spetsnaz se vieron envueltas en un ataque. Es decir, derribaron el vuelo comercial de Malaysia Airlines, el MH17, un vuelo que operaba desde Países Bajos, y cuando estaba cruzando el espacio aéreo ucraniano, lo derribaron y murieron 298 personas, agentes del GRU, confirmado. En el año 2015 al 2018, Rusia interviene en el conflicto sirio. Todos sabemos qué sucedía en Siria en esos momentos. Aparece el Estado Islámico, se declara el califato islámico en Rusia y el régimen de Bashar al-Assad, aliado de Rusia, tiene que combatirlo. Por lo tanto, Rusia va allí a combatir a Daesh y a instruir al régimen de Bashar al-Assad. ¿Qué es lo que sucedió en esos momentos en Siria? Que el régimen de Bashar al-Assad, como dictadura, empleó a realizar medidas de represión contra su propia población civil, en la que emplearon gases rusos para atacar a la población civil. Utilizaron gas sarín, utilizaron el gas Novikov, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello considerado crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Estamos hablando del derecho internacional. En el año 2018, las Spetsnaz realizan un intento de asesinato, ojo, muy importante, año 2018, las Spetsnaz, intento de asesinato en Reino Unido contra Sergei Skripal y su hija. Sergei Skripal era un agente del GRU que había desertado. Un oficial de inteligencia del GRU desierta y, por lo tanto, medida a realizar, hay que matarlo. No podemos permitir que un agente de inteligencia revele tácticas, técnicas y procedimientos empleados por el GRU. Por lo tanto, hay que cargárselo. ¿Cómo intentaron cargárselo? Le pusieron en el pomo de la puerta un agente nervioso denominado Novikov y cuando fueron a abrir la puerta de su casa, su hija y él, automáticamente se envenenaron. Afortunadamente, no murieron. Pero hecho muy importante, en el año 2018 intentan cargarse las Spetsnaz. Ahí vemos la secuencia de los hechos, cómo lo fueron captando, la investigación que después ya se ha desclasificado y se ha publicado. Intentan cargarse a un oficial de inteligencia en Reino Unido. Y hecho que yo os pongo, si bien la investigación sobre la que nos centramos es en el año 2018, en el año 2024 en España se han cargado a otro oficial de inteligencia del GRU. Es decir, un piloto de helicóptero, un teniente coronel, deserta de la guerra de Ucrania, se va a España a una zona de cobertura, intentar pasar desapercibido y aparece tiroteado, quemado por armas automáticas, ¿no? Kalashnikov. Habían más de 600 disparos en el vehículo del teniente coronel ruso. Por lo tanto, vuelvo a incidir, un agente desertor sabe lo que tiene. Y ahora ya entramos en la dirección sexta. Dentro de la dirección sexta hemos dicho que es donde se incardina APT-28 o Fancy Bear. La dirección sexta está estructurada en 2 divisiones. Dentro de la división sexta hay dos unidades. Está la unidad 26.165, que es la que corresponde a APT-28, y la unidad 74.455, que es la que corresponde a APT-29, Shadowstorm, es decir, todos estos nombres comerciales que tenemos. Pero en definitiva, da igual las clasificaciones que realizamos nosotros, porque las clasificaciones las realiza la industria de ciberseguridad y los analistas, para poder tener mejor forma de comprensión, pero dentro de ellos no existe una división.
son agentes del GRU, del Servicio de Inteligencia. Y tenemos que tenerlo claro, porque todos funcionan de forma coordinada. La SEDPELNAL, por un lado, los agentes de ciberoperaciones, los agentes de inteligencia física, todos funcionan de forma coordinada. No están divididos como nosotros los estudiamos. Por eso, para una mejor comprensión y tener facilidad de poder asegurar nuestras organizaciones, tenemos que saber verdaderamente cómo funcionan estos servicios. Nos centramos en APT28. Objetivos de APT28. Todos aquellos estados, sus administraciones, organismos declarados contrarios a los intereses rusos. En ellos tenemos organizaciones gubernamentales de la OTAN, Estados Unidos, ministerios de defensa, organismos militares, y la industria energética, industria aeroespacial, todos los regímenes de influencia política, medios de comunicación y disidentes. Es decir, a los disidentes también se los cargan. Ahora ya entramos en profundidad. Tácticas, técnicas y procedimientos del GRU. El GRU realiza sus ciberoperaciones en base a 3 fases, que tenemos que tenerla clara. Primera fase se realiza desde Rusia. No muevo agentes al terreno. La primera fase, todos sabemos cuál es. Reconocimiento, information gathering, a ver qué información podemos obtener de nuestro objetivo y, en función de la información relevante que hemos hecho, realizamos un ataque dirigido exclusivamente a aquellas personas que nos interesan, a través de ¿cómo? Ingeniería social y técnicas de phishing. Realizamos el compromiso, ejecutamos el binario, el exploit, lo que tengamos para penetrar en la organización, realizamos movimiento lateral, realizamos acciones de pivoting y luego FAC Rusia. Te acaba de joder el servicio de inteligencia porque está dentro de tu organización. Vamos a realizar una investigación, la del 2018, que es una operación real que se hizo en la OPAC. La OPAC es el Servicio contra la Prohibición de Armas Químicas, un objetivo a nivel internacional de vital importancia. Bueno, pues por si no hubiese tenido poco la OPAC, ayer, haciendo un poco de revisión de los correos electrónicos de ellos, veo que tienen 118 correos electrónicos oficiales expuestos en Internet. Se ve que no han aprendido todavía, ¿no? Es decir, eso es una barbaridad. 118 correos corporativos de una organización expuestos en Internet y no es más, que encima de ellos han utilizado los correos oficiales para registrarse en LinkedIn. ¿De qué estamos hablando? Te van a petar. Pero sí o sí, campaña de phishing, si no caes tú, cae el vecino. Si no cae el de delante del despacho tuyo, cae el de detrás. Te van a petar, estás jodido. Sí, esto es impensable que las organizaciones a día de hoy tengan 118 correos oficiales puestos en Internet y que encima los empleen para registrarse en LinkedIn o en otras redes sociales. Porque hay correos electrónicos que están hasta en Tinder. Es decir, señores, un poco de seriedad, una infraestructura crítica. Segunda fase del ataque. Seguimos en Rusia. Si no ha funcionado la primera fase, pues hacemos campaña de spear phishing. Abrimos el abanico. Ya vamos a por todos, a cualquiera. Se realiza un phishing, se tira el ataque y, lógicamente, ahí vemos el ataque que se hizo contra la OPAC. Se piden credenciales de Office 365, se lanza un binario y a por ello. ¿Qué binario utilizaron? ¿Qué malware utilizaron en esta operación? Olympic Destroyer. Es decir, como no han resultado satisfactorias la operación inicial, la primera, la fase 1, pues en la fase 2 ya llevamos carga de malware en ese phishing e intentamos penetrar en la organización. Ya nos da igual qué persona sea la que pique, lo único que necesitamos es acceder a la infraestructura. Y luego, técnicas de hacking normal y corriente. Movimiento lateral, escalada de privilegios y ya llegaremos al que queremos llegar, que es el que tiene la información. Aquí tenemos un poco el malware que estaban utilizando en esa fase, que es el Olympic Destroyer. Este malware lo emplearon tanto para intentar penetrar en la OPAC
como para atacar al Comité Olímpico Internacional, que en aquellos momentos había vetado a Rusia de participar en los Juegos Olímpicos porque fue cuando se destapó el uso de anabolizantes sistemáticamente por todos los deportistas de la Federación Rusa, etcétera, etcétera. Es decir, año 2018 fue un año clave para el grupo por su beligerancia, es decir, tenían conflictos abiertos en todos sitios. Otro ejemplo también, que este ya es más posterior, tenemos el decreto MAP. Este lo han utilizado en la campaña de la guerra de Ucrania, intentando infectar todos los organismos gubernamentales de la Unión Europea, de la OTAN, etcétera. Se suplantan correos electrónicos de organismos gubernamentales. La Embajada de Israel le manda un mensaje a la Embajada de Colombia, la Embajada española le manda un mensaje a la alemana y entre esos cruces de idas y venidas, alguno pica y ha jodido penetrar en la organización. Y tenemos que tener claras cuáles son sus tácticas técnicas y procedimientos. Hasta ahora, los analistas en Rusia, detrás de un ordenador, no se han movido todavía. Pero ¿qué es lo que pasa cuando fallan las dos fases anteriores? Cuando no han conseguido penetrar en la organización. Cuando Putin te dice, tienes 5 días para borrar todos los registros de las investigaciones que están realizando sobre el gas Novikov. La cosa ya empieza a caerte el sudor y el equipo operativo se desplaza al terreno. Por lo tanto, tercera fase, si no han dado resultados las dos anteriores, toca desplazar un equipo táctico al terreno, físicamente. Hay que petar la organización. Ejemplo, hay que matar a Sergei Skripal. Equipo táctico, a matarlo. Tenemos que tenerlo claro. Es decir, ¿cuántos de nosotros, de nuestras organizaciones, tienen alineado al Departamento de Ciberseguridad con el Departamento de Seguridad Física para enfrentarse a un equipo táctico que está sobre el terreno intentando joderte? Yo conozco pocas, muy pocas. De ahí que tengamos que dar un enfoque integral para poder defendernos de este tipo de ataques. En esto se traduce después, ¿no? Los consiguen pillar, los consiguen identificar y la comunidad de inteligencia internacional lanza sus caras para que, joder, todo el mundo sepamos que son agentes del GRU y que si los ves por República Dominicana, el Servicio de Inteligencia de República Dominicana los fiche y pueda combatirlos. Pero no solo el Servicio de Inteligencia. ¿Cuántos formamos parte de los servicios de seguridad de defender nuestra organización o nuestra infraestructura crítica? ¿Vemos este tipo de informes? Espero que sí, porque si no, un analista de inteligencia tiene que ser integral, ¿no? Tiene que saber a quién se enfrenta y saber quiénes le pueden atacar y quiénes van a venir a joderte en caso necesario. Vamos ya a analizar qué sucedió en el año 2018 en la OPAC. Durante el año 2018 en la OPAC se estaban realizando investigaciones en sus laboratorios de varios gases, varios agentes nerviosos que se habían empleado. Por uno, en el régimen sirio de Bashar al-Assad, se estaban investigando si Rusia había entregado el gas sarín al régimen de Bashar al-Assad, con el que murió cantidad ingente de su población. Por lo tanto, Rusia necesitaba saber qué estaba pasando allí, cuáles eran los resultados, qué estaba saliendo. Y por otro lado, también en ese momento en Rusia, también en la OPAC, también se estaba analizando el gas Novikov que se empleó en Reino Unido para intentar matar a Sergei Skripal y a su hija. Por lo tanto, Rusia estaba especialmente interesada en socavar esa información, socavar ese análisis, petar esos laboratorios e intentar destruir todo lo que pudiera decir que verdaderamente Rusia estaba detrás de esas actuaciones. Ejemplo, ¿no? En ese momento se estaba investigando eso. Estaban investigándose los gases nerviosos de Salisbury. Pero vamos ya. Rusia desplaza un equipo táctico al terreno. El 10 de abril del 2018 se detecta en el aeropuerto internacional de Schiphol, en Ámsterdam, en un vuelo procedente de Moscú, a 4 oficiales del GRU junto con un diplomático de la embajada Rusia. Estos oficiales, no se ven muy bien los nombres, entran a Países Bajos
con pasaporte diplomático. Es decir, si llevan pasaporte diplomático, ¿qué quiere decir? Es un equipo de legales del GRU que están amparados por los usos del derecho internacional. Si los pillamos, los detenemos, pero los tenemos que extraditar a su país. No se pueden juzgar dentro de las fronteras del país. Tenemos que entender las reglas del juego. Y la importancia. En una operación de inteligencia se ponen dos balances. Grado de seguridad frente a grado de eficacia. ¿Qué tanto por ciento le doy a la seguridad de la operación y qué tanto por ciento le doy a la eficacia? En estos momentos, si mando un equipo de legales, si los trincan, van a saber que Rusia está detrás. Por lo tanto, la seguridad de la operación va al 0 y la eficacia va al 100%. Me da igual que me pillen. Necesito que se cumpla la operación. Hay que petar a la OPAC. Por lo tanto, eso también me dice otra cuestión. Totalmente avalado por el gobierno y por el régimen de Putin. De los 4 operadores de inteligencia, de los 4 miembros del servicio de inteligencia, tenemos que tener en cuenta que 2 de ellos eran del departamento de la División Sexta de Ciberoperaciones, 2 eran ciberoperadores, el Alexei Morenets y Evangel Sebreriatov, y los otros 2 eran oficiales HUMINT. ¿Qué quiere decir que 2 son del Comando de Ciberoperaciones y otros 2 son analistas HUMINT? ¿Qué es el HUMINT? Entiendo que todos lo sabemos, ¿no? El HUMINT es una metodología de inteligencia que se basa en la obtención de información a través de la interactuación con las personas. Eso es lo que dice la doctrina. La doctrina lo adorna y es muy bonito. Yo lo resumo en 2 cuestiones. Es la obtención de información a través de la manipulación de las personas. Yo te manipulo con una finalidad que es la de obtener información. O que penetres en una organización, o que trabajes para mí, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto nos hace plantearnos varias cosas. Si mandan también analistas HUMINT a la operación, pueden disponer de fuentes activas sobre el terreno, pueden disponer de insiders que ya estén dentro de la organización y simplemente van a activarlos, o la necesidad de captar o manipular alguna fuente sobre el terreno para que les abra esa operación. Son cuestiones básicas de inteligencia. Pero en inteligencia no hay nada al azar. Es decir, hay manuales, hay procedimientos, todo está perfectamente estructurado, estudiado y no se deja nada a la arbitrariedad. No hay invenciones. Es decir, la metodología de captación de una fuente, de una persona, es clara y concisa. Ahí tenéis un montón de doctrinas sobre las que podéis leer si hacéis un poco de rastreo en fuentes abiertas. Para los red teamers, ¿cuántos empleáis en vuestros ejercicios de red team tareas de obtención de información a través de fuentes humanas? ¿Empleáis metodologías de HUMINT para extraer información o para captar activos dentro de una organización? Está bien realizar ejercicios de red team que puedan durar 5 días, una semana, pero ¿y un ejercicio de red team que la duración sea 1 año, o 2, o 3, y tengan que estar los operadores de red team sobre el terreno 1 año, 2 o 3, con una cobertura que no levante en ningún momento, que tú no tienes por qué estar en Suecia realizando labores de trabajo, ¿no? Es decir, son metodologías que hay que tener muy claras y debemos conocerlas. Sois operadores de inteligencia, analistas, realizáis labores de red team y en algún momento os puede tocar realizar un red team en una infraestructura crítica. Por lo tanto, metodologías de captación o manipulación de personas, claras y sencillas. Hay muchas, pero lo que se conoce por la metodología MAIS. Dinero, ideología, si es afín a mi causa, seguramente la ideología es una de las causas más fuertes que hay. Luego está el compromiso y luego está el ego y la coerción. Si bien es cierto que la coerción es la menos efectiva porque estás obligando a alguien que realice algo que no quiere realizar. Y luego otras formas de captación son captación consciente o inconsciente. La fuente sabe que está trabajando para ti, sabe lo que está realizando, o inconsciente. No tiene ni puta idea de lo que está haciendo. No tiene ni puta idea de para quién trabaja.
Y si no, que se lo digan. No sé si conocéis el caso de los pagers del Mossad, en el que le reventaron a los miembros de Hezbollah, a la organización terrorista de Hezbollah, haciendo explotar los sistemas de buscapersonas y los walkie-talkies. Es decir, la empresa que vendió esos walkie-talkies y esos pagers no tenía ni puta idea de que esos pagers habían sido creados por el servicio de inteligencia israelí. Por lo tanto, captación inconsciente. No tienen ni puta idea de para quién trabajan. Ejemplos, muchísimos. La subcontrata de la subcontrata que trabaja para otra subcontrata. Al final, ¿quién es tu jefe y quién es el del contrato original? No tengo ni puta idea. Eso pasa. Cortinas de humo. La inteligencia son cortinas de humo. Seguimos. Inicio de la operación. Primeros pasos. El primer paso que tenemos que hacer cuando llegamos a un sitio es aprovisionamiento de logística. Hemos llegado a Países Bajos, a Holanda, necesitamos logística para trabajar. Un coche. Algo tan básico como un coche. Operadores YUMIN tienen que ir con su identidad ficticia o activar a sus fuentes para que les provean de logística. En este caso, el vehículo se puso a nombre de los dos operadores YUMIN. Lógico. El equipo de ciberoperaciones no va a desvelar su identidad. Para eso, es más, no es que la va a desvelar, es que seguramente no tengan la misma destreza para trabajar en el terreno que un operador YUMIN, que está acostumbrado a realizar misiones de infiltración y misiones de obtención de información y manipulación de personas. Segundo paso. Es feo que crucemos el control aeroportuario de un aeropuerto con herramientas de hacking, ¿no? Podemos llevar un ordenador portátil, pero si llevamos piña, llevamos artículos de Half-Life, llevamos USB Rubber Ducky, pues todo eso quizás des con algún policía que cuanto menos sospeche. Por lo tanto, comprar logística de hacking dentro del país. ¿Qué logística compraron? Cámaras fotográficas, teléfonos móviles, identidades ficticias, tarjetas SIM con conectividad a Internet, teléfono satelital, USB Rubber Ducky, piña, HackRF y antenas Wi-Fi de gran alcance. Tenemos los materiales, es la hora de vamos a comenzar con la operación. Ahí están las fotografías oficiales, verdaderas, del documento desclasificado de lo que posteriormente se le encontró. Artículos con los que todos jugamos. ¿Sí? No. Devuelven al oficial, el material se queda para investigación del país. Segundo paso, reconocimiento de la zona, lugar objetivo que vamos a realizar la misión. Entiendo que ustedes en sus ejercicios de Red Team, antes de iniciar la operación, el ejercicio de Red Team, van a la zona y se la saben como la palma de su mano. Entiendo que todos lo hacemos, ¿no? Reconocimiento de zona. El edificio circular es la OPAC y tenemos que tener la capacidad de aguantar días sobre el terreno sin levantar la atención, sin que ningún servicio de contrainteligencia del país me detecte y sin que la seguridad de la propia OPAC me detecte. Por lo tanto, tenemos que conocerlo todo sobre la zona que vamos a trabajar, todo. En este caso, variables a tener en cuenta en una misión de inteligencia. Pues necesitamos conocer las zonas sensibles que hay en la zona donde vamos a trabajar, es decir, zonas sensibles en esa zona tenían la Embajada de Rumanía, la Embajada de Israel, tenían Europol, tenían la Embajada de Corea y la Embajada de Noruega. ¿Por qué es importante conocer qué son zonas sensibles? Porque dentro de una embajada todos sabemos que muchos o algunos de los miembros de la embajada son miembros del servicio de inteligencia de ese país. Y si no lo saben, pues ya lo sabían. Es decir, ahí hay agentes de inteligencia que me pueden detectar. Zonas sensibles. Tenemos que saber cómo trabajar ahí. ¿Zonas de refugio? Pues zonas de refugio tenemos que conocer el país. ¿Quién le puede dar cobertura a los rusos en caso de que la cosa se joda? Pues zona de refugio, Embajada de Rusia, la tenían cerca, Embajada de China y Embajada de Venezuela.
los amigos que hayan cerca que le puedan dar soporte. Y luego, zonas de cobertura, justo al lado del edificio de la OPAC hay un hotel de 5 estrellas, el Hotel Marriott, cojonudo. El Hotel Marriott me viene al pelo. Está a menos de 25 metros, por lo tanto, el Hotel Marriott para mí es fundamental para mi operación. Es decir, tenemos que saber todo, la tipología de la zona en la que vamos a trabajar y en base a qué tipo de zona vamos a trabajar, establecer nuestra cobertura. Tenemos que saber la idiosincrasia de la zona, es decir, es una zona rica, es una zona pobre, es una zona trabajadora, es una zona dormitorio, es una zona con actividad diurna, con actividad nocturna, porque si es una zona con actividad nocturna, ¿qué pintas tú por la mañana realizando tu operación? Tendrás que ir a hacerla por la noche cuando hay gente, ¿no? ¿Es una zona de ocio, zona de dormitorio? ¿Cuáles son la orientación de los vehículos de la marcha? ¿Qué dirección hay? ¿Cuáles son las líneas de autobús? ¿Cuáles son las líneas de metro? ¿Cómo puedes salir de la zona? ¿Cómo puedes entrar de la zona? Esos son información que tenemos que conocer cuando vamos a trabajar en una zona. Porque lo que os digo, la operación puede durar un día o puede durar 5 meses. Y tú tienes que tener la capacidad de aguantar 5 meses allí sin que te levante nadie. Seguimos. Características del objetivo. Ya nos centramos en el objetivo. Horario de entrada de los funcionarios que van a trabajar, horario de salida, existe seguridad privada, van armados, no van armados, cuándo hacen el cambio de guardia, el número de personas, qué actividades de vigilancia hacen vigilancias estáticas, hacen vigilancias dinámicas, se van moviendo por el perímetro. Es decir, tenemos que saberlo todo. Si no, ¿cómo vamos a realizar una operación de infiltración si no tenemos ni idea de cómo lo vamos a realizar? Nuestro objetivo, mimetizarnos en el entorno y permanecer el mayor tiempo posible en el entorno. Como os digo, una operación de inteligencia puede durar un día o puede durar 3 años. Y como dure 3 años, aguanta 3 años en un sitio, trabajando día y noche allí sin ser detectado. Mimetización. Tienes que llegar a ser una persona gris dentro de ese entorno. Bueno, el tercer paso, ya sabemos lo que vamos a hacer, hemos estudiado el objetivo, ahora tenemos que saber la misión y la visión de la operación. Es decir, una vez registradas todas las variables que influyen en el desarrollo de nuestra misión, tenemos identificado el objetivo, tenemos identificada la hora, el lugar idóneo, cómo lo vamos a realizar, pues ahora nos toca decir qué metodología es la que nos da mayor índice de garantías para conseguir nuestra misión. ¿Cuáles de las posibles metodologías que tenemos es la que nos da mayor garantía? Se selecciona y se ejecuta. Bueno, pues ya tenemos identificada la zona propicia para la actuación. Como os he dicho, el Hotel Marriott estaba a escasos 25 metros de la OPAC, por lo tanto, el aparcamiento del Hotel Marriott va a jugar un papel estratégico. Ahora ya empiezan la mente de los red teamers a pensar qué es lo que haríamos. Yo haría esto, yo haría lo otro. Sí, realizan las mismas acciones que realizamos nosotros. Bueno, pues como hemos dicho, sabíamos los materiales que tenían, lo que íbamos a emplear, pues lo vamos a emplear nosotros también. Posibles variables para conseguir penetrar dentro de la organización. Primera, escenario 1 que nos podemos encontrar. Pues el primer escenario que nos podemos encontrar es un ataque de eavesdropping. Todos sabemos lo que es un eavesdropping, ¿no? La idea es realizar un ataque de eavesdropping pasivo donde directamente se intercepta en el aire la señal Wi-Fi de interés. Se puede realizar, estamos hablando del año 2018, ahora mismo tenemos otro tipo de herramientas que podemos emplear, pero nos vamos a centrar en cómo realizaríamos esta operación en el año 2018. Utilizamos herramientas como Aerodump y atacheamos al canal y a la SSID de la red Wi-Fi de interés. Tenemos que realizar las acciones. Es un ataque difícil de detectar si no hay sistemas WITS desplegados, es decir, sistemas de detección de intrusos inalámbricos. ¿Cuántas organizaciones habéis visto que tengan un sistema de estos desplegados para comprobar
o que le seleccione de que hay una red Wi-Fi que no debería estar en ese momento en la organización. Yo no conozco ninguna, o prácticamente ninguna. Yo en la mía tampoco la tengo implementado, pero no por nada, no me dan presupuesto, ¿no? Pero esto en una infraestructura crítica es fundamental, porque te van a petar la red Wi-Fi. Bueno, ¿cómo funciona, no? Se envía el tráfico de la red Wi-Fi a un Command and Control que está en Rusia y desde Rusia, sentados en el ordenador, intentan descifrar los paquetes de datos. Primer escenario. En definitiva, tenemos el vehículo, dentro del vehículo tenemos los cacharros de hacking que vamos a emplear, hacemos una cata para la obtención de la red de Wi-Fi, sabemos qué red de Wi-Fi hay, si hay red Wi-Fi de empleados, si hay red Wi-Fi de invitados, si hay red Wi-Fi del personal de limpieza, si hay una VLAN en la que funcionan los periféricos de la impresora, etcétera. Tenemos que saberlo todo y hay que saber a qué vamos a atacar. Realizamos el eavesdropping, enviamos al Command and Control la información obtenida. Segundo escenario, suplantación de la SSID. En el segundo escenario, la idea es realizar un ataque de suplantación SSID para nosotros convertirnos en el router principal de la organización. Se utilizan, en este caso, ahí sí utilizamos la piña Wi-Fi y seguimos utilizando Aerodam. Es un ataque también muy difícil de detectar porque si no tenemos ninguna herramienta que nos diga que te están suplantando la red, te están suplantando el SSID, no te enteras de que hay una red que se llama exactamente igual a Wi-Fi invitados y que te está suplantando. Y lógicamente si la han hecho es porque ya saben la contraseña para conectarse a Wi-Fi de invitados porque alguien ha caído en el phishing y le ha dicho inserte la contraseña y automáticamente la red tiene más fuerza que la red original y todos nos vamos a conectar en la red suplantada. Y tenemos que saber cómo funciona. Por lo tanto, hecho muy importante, la conexión a Internet que aportaban los teléfonos móviles que compraban. Necesitaban dotar de Internet a esa red Wi-Fi que habían creado nueva. Porque si no hay conexión a Internet, oye, IT, que no funciona, que es que no puedo navegar. No, ya tienes conexión a Internet. Los teléfonos móviles que tenían desplegados, 4 teléfonos móviles, eran los que dotaban de conexión a Internet a la red de la OPAC. Lógicamente, volvemos a lo mismo. El Command and Control se realizan las tareas de descifrado, se realizan las tareas de monitorización, puesto que, como están saliendo a través de mi señal, ya tengo el tráfico descifrado. Estoy viendo todo lo que está sucediendo dentro de la navegación. Bueno, en definitiva, en resumen, colocamos el vehículo, denegamos el servicio al SSID original, levantamos nuestro SSID clonado, damos servicio de Internet, todos contentos, todos conectados a mi red. Y tercer escenario que se podría realizar en ese momento, ¿no? El hackeo de la infraestructura. Nos conectamos como un cliente normal a la red y dentro de la red se le da acceso al equipo a personas que tenemos en remoto. Al estar dentro ya de la VLAN, de la LAN de la organización, se realizan labores típicas de intrusión, escalado de privilegios, movimiento lateral, es decir, hacking puro y duro como todos conocemos. Se detectan los sistemas de interés, se explotan las vulnerabilidades que tengan, se gana persistencia, se obtiene la información que queremos. Fácil y sencillo. Lo mismo, ¿no? El resumen, colocamos el vehículo, accedemos como un cliente normal, comenzamos el information gathering, vemos las vulnerabilidades que tiene, las explotamos y nos hacemos con el control de la organización y vamos progresivamente llegando hasta donde nos interesa llegar. Admin, ¿vale? Pues ya tengo acceso sobre todo sobre el SharePoint o sobre lo que sea. Pero bueno, cuarto paso, vamos a desarrollar la operación puesto que ya sabemos las 3 posibles variables que podríamos realizar. Colocamos el vehículo en el parking, fotos reales de la detención de los miembros del GRUP, todo lo que hemos dicho iba dentro del vehículo, perfectamente establecido para realizar los 3 posibles escenarios, en base a la arquitectura de seguridad que habían implementado. Tenían una antena con el rango de 100 metros, tenían la piña, tenían baterías. ¿Baterías por qué? Porque puede tardar un día o puedes necesitar que el coche esté allí 18 días. O 19 días, y no puedes hacer que el ordenador portátil se apague. Baterías dentro del maletero, lógicamente. Pero claro, todo va bien
hasta que llega el servicio de contrainteligencia de Países Bajos y del MI6 y los trinca con el carrito de los helados. Eso se traduce en los agentes del servicio de inteligencia del GRU detenidos y expuestos ante la comunidad de inteligencia internacional. Oficialmente, el GRU estaba realizando en ese momento el intento de penetrar en la OPAC. ¿Qué se les encontró? Más de $20.000 en dinero en efectivo, lógicamente, no van a ir pagando con tarjetas, money, cash, para realizar las operaciones. Teléfonos móviles, intentaron lógicamente romperlos, eso es muy habitual en los ciberdelincuentes, pero no cuentan con que luego viene el servicio de análisis forense que te dice no pasa nada, por dentro no se ha roto nada, la pantalla se puede cambiar, no hay ningún problema. Por lo tanto, ¿qué se detectó? Hechos muy importantes. Todas las conexiones a la red Wi-Fi que hicieron, se detectó cómo verdaderamente se habían conseguido acceder dentro de la red Wi-Fi de la OPAC, se detectó información de misiones anteriores que habían realizado, entre ellas algunas en España, es decir, información para la comunidad de inteligencia fundamental. Lógicamente se detectaron también geoposicionamientos, nuevos entornos, nuevas infraestructuras que se detectaron del GRU en Rusia que no se conocían hasta la fecha. Se pudieron conocer nuevas entradas, nuevas salidas de los agentes en base a las BTS donde se conectaban los repetidores de los teléfonos móviles de los agentes. Es decir, error número 1, ¿cómo llevas tu puto teléfono personal a una operación, tío? Parece nuevo. Es decir, pero bueno, es decir, los agentes de inteligencia también fallan, sobre todo cuando hay prisa, cuando hay necesidad de hacerlo ya, es cuando mayor índice de errores podemos cometer todos. Mucha más información que se estuvo viendo sobre las conexiones Wi-Fi, hechos muy importantes porque se detectaron pisos francos que tenía el GRU en Suiza, en Alemania, en Viena, en España. Es decir, ha sido una operación a nivel internacional de un calado monumental. Tenéis que entender lo que es esto, detectar toda la cobertura de pisos francos que tiene el GRU en territorio europeo. Pero luego voy a más, es decir, labores de obtención de información de las redes sociales de estas personas, ¿no? De estos agentes de inteligencia. Si bien ellos no publicaban muchas cuestiones, desgraciadamente en sus redes sociales publicaban fotos con sus mujeres, con sus esposas. Y todos sabemos que en la comunidad de inteligencia los hombres somos muy reservados y mantenemos nuestras medidas de seguridad, pero tú no puedes garantizar las medidas de seguridad que tu esposa, que tu mujer o que tus hijos están implementando. De ahí se obtuvo mucha información y se ha expuesto la identidad de muchos agentes del GRU y de APT28. Pero voy más allá. Geoposicionamiento con las BTS de los teléfonos. Esto fue un hecho importantísimo, por sobre todo en Suiza, lo que se estaba realizando en ese momento, y en España. ¿Y en España por qué? No sé si conocéis qué es lo que estaba pasando en el año 2018 en España, que hay una comunidad autónoma, que es Cataluña, Barcelona, que quería separarse de España. Comenzaron serie de revueltas, comenzaron acciones de grupos casi terroristas que estaban realizando labores de sabotaje, labores de atentados dentro de España, y qué casualidad que se detecta que este mismo comando operativo del GRU estuvo los días previos a los levantamientos que se iniciaron en Barcelona allí. Es decir, qué información valiosísima. Se ha podido confirmar, que el servicio de inteligencia ruso participó en las labores de subversión de la comunidad autónoma de Cataluña para hacerle daño a España como país. Y estos son labores importantísimas que trascienden más allá de la ciberseguridad. Tenemos que entender el tipo de operaciones que realiza una APT. En definitiva, ¿no? Se traduce en toda búsqueda y captura de todos los agentes que participaron en esa operación. En definitiva, ya para concluir, APT28, FanCyber, el nombre común que le queramos decir, a todas luces es una unidad perteneciente al Servicio de Inteligencia Exterior ruso, al GRU, y forma parte de la Dirección SETA. Lo podemos maquillar como queramos. Son agentes de inteligencia y como tal operan como un servicio de inteligencia y tenemos que tenerlo claro para poder combatirlo. En segundo lugar,
los servicios de seguridad cibernética, los equipos de Blue Team, los equipos de seguridad de las organizaciones y los analistas de Threat Intelligence debemos de ir un paso más allá. No nos tenemos que quedar solo en TTPs, aglutinamiento de IOCs, IOAs o ir a las fuentes de inteligencia que ya vienen predeterminadas que todo el mundo tiene. Es decir, tenemos que crear nuestra propia inteligencia y tenemos que conocer los procedimientos de verdad que realizan este tipo de grupos si queremos enfrentarlos, puesto que si va un equipo táctico sobre el terreno a penetrar el gobierno de Costa Rica, si no sabemos qué puede venir, qué puede suceder, no vamos a ser capaces de enfrentarnos a ello. En tercero, es fundamental que los departamentos de seguridad de las infraestructuras sean globales. El departamento de ciber tiene que hablar con el departamento de seguridad. Si el departamento de ciber no le dice al departamento de seguridad física, oye, que es que los rusos pueden venir al terreno y nos pueden petar, si no le decimos cómo trabajan, qué funciones, qué tácticas técnicas y procedimientos emplean, si el equipo de Threat Intelligence no recopila toda esa inteligencia que se publica por la comunidad internacional y no les pasamos esas caras de esos agentes, si están en la puerta de nuestra casa, no los vamos a poder detectar, ¿no? Y luego, tenemos que tener claro, ya como último lugar, que la agenda política de un Estado, de ciberincidentes. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que les haya gustado.